el mundo entero se detuvo para un evento sin precedentes, el último concierto en la Tierra. Millones de almas se congregaron, física y virtualmente, para escuchar a Elara, la prodigiosa violinista cuya música, se decía, podía tocar el tejido mismo del universo. Sus melodías prometían una noche de unidad y esperanza, una sinfonía para sanar un mundo fracturado. Pero nadie, ni siquiera la propia Elara, podía imaginar la verdadera naturaleza de esa transmisión global. No era una celebración de la humanidad, sino una cuenta regresiva, una melodía que no buscaba sanar, sino preparar el escenario para una invasión tan silenciosa como absoluta, una que no llegaría con estruendos de guerra, sino con el susurro de una nota final que lo cambiaría todo para siempre. Esta es la historia de cómo la canción más hermosa jamás compuesta se convirtió en el himno de nuestra extinción. ¿Qué harías si la música que amas fuera el arma para tu destrucción? Déjanos tu primera impresión en los comentarios y asegúrate de seguir a Sobrevivientes del Silencio para no perderte ni un solo relato de un mundo que se negó a desaparecer sin luchar. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que crees saber sobre el arte, el sacrificio y la supervivencia. Mi nombre es Leo. Antes de que el silencio cayera, yo era solo un técnico de sonido, uno de los miles de rostros anónimos detrás de la magia de los grandes espectáculos. Mi vida era un mar de cables, ecualizadores y frecuencias. Pero esa noche, la noche del último concierto en la Tierra, me convertí en algo más. Me convertí en testigo, en el epicentro del evento que fracturó nuestra realidad. Todo comenzó con Elara La. Habíamos descubierto hacía apenas un año, una joven de ojos insondables y un talento que no parecía de este mundo. Tocaba el violín, un Stradivarius antiguo, pero el instrumento era solo una extensión de su ser. De sus dedos no brotaban notas, sino emociones puras, tristeza, euforia, anhelo. Todo lo que nos hacía humanos, ella podía convertirlo en sonido. Los medios la llamaban un milagro. Los científicos estudiaban sus ondas cerebrales mientras tocaba, tratando de descifrar cómo su música podía, literalmente, calmar tormentas, hacer florecer plantas en el desierto y, según algunos informes anecdóticos, curar dolencias menores. El mundo, un lugar caótico y dividido, encontró en ella un punto de unión. La idea del concierto nació de esa necesidad de unidad. Un único evento global, transmitido a cada rincón del planeta, sin interrupciones comerciales, sin banderas, solo Elara y su violín, en el centro de un antiguo anfiteatro griego. La producción era una locura. Equipos de todo el mundo colaboraron. Yo fui asignado al equipo de audio principal. Mi trabajo era asegurar que cada matiz, cada suspiro del arco sobre las cuerdas, llegara con una claridad cristalina a los oídos de 8.000 millones de personas. Sentíamos que estábamos construyendo un monumento, no un espectáculo. La noche del concierto el aire vibraba con una electricidad palpable. Desde mi consola, podía ver a Elara en el centro del escenario. Estaba vestida de blanco, una figura, solitaria y luminosa contra la piedra milenaria. No parecía nerviosa. Había una serenidad en ella, una calma casi antinatural. Recuerdo haber pensado que parecía un ángel a punto de entregar un mensaje divino. Las luces se atenuaron. Un silencio global cayó, un silencio lleno de expectación. Y entonces, ella levantó el violín. La primera nota fue suave, casi un susurro. Pero viajó a través de mis auriculares, a través de las gradas, a través de los satélites y las fibras ópticas, llegando a televisores en Tokio, a radios en aldeas remotas de África, a teléfonos móviles en las manos de soldados en trincheras. Era una melodía que nunca habíamos escuchado antes. Comenzó con una melancolía profunda, una que hablaba de edades de soledad. Podía sentir el frío del espacio vacío, el peso de estrellas moribundas. Lágrimas brotaron en mis ojos, sin que yo lo entendiera. Miré a mi alrededor. Mis compañeros, veteranos endurecidos de la industria, lloraban abiertamente. En las pantallas que monitoreaban las redes sociales, veía imágenes de multitudes en Times Square, en la Plaza Roja, en la Praca, Dasei, Tidus, paralizados, con los rostros bañados en lágrimas. La música cambió. La tristeza dio paso a una sensación de asombro. Las notas se elevaron, pintando imágenes de nebulosas naciendo, de galaxias girando en una danza cósmica sobre Cogider. Sentí una conexión profunda con cada persona en el planeta, como si la música estuviera disolviendo las barreras entre nosotros, fusionando nuestras conciencias en una sola.
La sensación era adictiva, una euforia de unidad que nunca había experimentado. Y ahí fue donde debí haberme dado cuenta. Ahí estaba la primera pista. Mientras la música alcanzaba su primer crescendo, una de mis pantallas parpadeó. Era un analizador de espectro de frecuencia ultra baja, algo que usábamos para monitorear interferencias subterráneas o atmosféricas, Mastroba an pico. Una señal coherente, casi imperceptible, enterrada muy por debajo del rango del oído humano. Era rítmica, pulsando en sincronía perfecta con el clímax de la melodía de Elara. Lo descarté como una anomalía, una resonancia del equipo, tal vez. Estaba demasiado inmerso en la experiencia, demasiado drogado por la belleza de la sinfonía. La música continuó su viaje, nos llevó a través de la alegría de la creación, la furia de la destrucción, la paz de la aceptación. Cada emoción humana, magnificada 1.000.000 de veces. Durante casi 2 horas, el mundo entero dejó de existir. No había guerras, ni crímenes, ni disputas, son solo la música, solo Elara. Entonces, la melodía comenzó a construir hacia su final. Era diferente a todo lo anterior. Había una tensión creciente, una nota sostenida que parecía estirar el tiempo mismo. Mi analizador de frecuencia volvió a enloquecer. La señal de ultra baja frecuencia ya no era un pulso sutil, era una onda portadora sólida, creciendo en amplitud con cada segundo que pasaba Annie, y no estaba sola. Otras señales aparecieron, en diferentes bandas de frecuencia, todas por debajo del umbral de la audición, pero todas perfectamente sincronizadas con la música. Era una estructura compleja, intencional. En mi corazón comenzó a latir con un pánico helado que cortaba la euforia. Intenté comunicarme con el director técnico, pero mi intercomunicador estaba muerto. Solo estática. Miré a Elara en la pantalla. Sus ojos estaban cerrados, su rostro era una máscara de concentración absoluta, pero había algo más, un rastro de sudor en su sien, un pequeño temblor en su labio inferior. No estaba simplemente tocando, estaba luchando, estaba canalizando algo inmenso, algo que la estaba consumiendo desde adentro. La nota final se acercaba, la tensión en el aire era tan espesa que podía saborearla. Era metálica, como el ozono, antes de una tormenta. En mis pantallas vi algo que me heló la sangre. Todos los sistemas de comunicación globales estaban fallando. Los satélites se estaban desalineando. Las redes eléctricas fluctuaban salvajemente. Pero nadie en el público, low notable, estaban hipnotizados. Con los ojos fijos en Elara, esperando la catarsis final, me di cuenta de la terrible verdad. La música no era el espectáculo, era el mecanismo. La sinfonía era una clave de activación, una clave increíblemente compleja, emocional y biológica, diseñada para resonar no solo con nuestros oídos, sino con nuestras propias almas. Y las frecuencias ocultas no eran interferencia, eran el verdadero mensaje, la verdadera transmisión. Elara no era un ángel, era un heraldo. Y el último concierto en la tierra no era una celebración, era una invitación. Con an último y agonizante esfuerzo, Elara tocó la nota final. No fue un estruendo, fue un silencio tan profundo y absoluto que era ensordecedor. Por un instante, el mundo entero se detuvo, y en ese silencio, la señal oculta alcanzó su punto máximo, y luego, todo se apagó. Las luces del anfiteatro, mis consolas en las pantallas que mostraban al mundo, todo murió. Nos quedamos en una oscuridad casi total, solo iluminados por la luna. El silencio persistió por lo que pareció una eternidad. El público estaba inmóvil como estatua. Luego, uno por uno, comenzaron a caer, no de forma violenta. Simplemente se desplomaron en sus asientos, como marionetas a las que les hubieran cortado los hilos. No había gritos, no había pánico, solo un suave y terrible sonido de miles de cuerpos desplomándose. Yo no caí, no sé por qué. Quizás mi enfoque en las frecuencias anómalas, mi pánico creciente, me sacó del trance colectivo. Quizás mi cerebro estaba demasiado ocupado, analizando para ser completamente subyugado. Corrí hacia el escenario, tropezando en la oscuridad. Encantra Elara, caída junto a su violín. Estaba viva, pero apenas. Susurró algo. Su voz era un hilo de araña. Lo siento, dijo. No había otra manera de hacerlos escuchar. ¿Hacer escuchar a quién? Jadeé, mientras el horror de lo que estaba presenciando me inundaba. A ellos, susurró, y sus ojos se fijaron en el cielo nocturno. Siempre han estado aquí, esperando,
en el silencio entre las notas cuaro, y entonces la vi, una lágrima solitaria rodando por su mejilla, pero no era agua, era platita, mercurio líquido esa noche. El 99.9% de la población mundial entró en un estado catatónico, no estaban muertos. Sus cuerpos funcionaban, respiraban, sus corazones latían, pero sus mentes se habían ido apagadas, silenciadas, la música de Elara, la hermosa sinfonía de la unidad, había sido una anestesia global, la clave que abrió la puerta de nuestras mentes. Y en el silencio que siguió, ellos entraron. No llegaron en naves espaciales, no demolieron nuestras ciudades, ya estaban aquí, ocultos en un plano de existencia que no podíamos percibir, en las frecuencias que no podíamos oír. Eran seres de pura conciencia, y la música fue el puente que necesitaron para cruzar a la nuestra, una invasión silenciosa, la toma de control más perfecta de la historia. Se deslizaron en las mentes vacías de miles de millones, ocupando los cuerpos como si fueran vasijas vacías. Los pocos que quedamos, los sobrevivientes del silencio, éramos anomalía, personas que, por alguna razón, no sucumbieron, sordos que no escucharon el concierto, personas en coma profundo, niños muy pequeños cuyos cerebros aún no estaban completamente sintonizados, y unos pocos como yo que rompimos el hechizo en el último segundo. El mundo que amaneció era una pesadilla ordenada, el tráfico fluía, las fábricas funcionaban, la gente iba a sus trabajos, pero no había risas, no había conversaciones, no había música, solo el zumbido de una sociedad funcionando en piloto automático. Los ocupados, como los llamamos, se movían con un propósito unificado, puro sin alma. Sus ojos estaban vacíos, realizaban sus tareas con una eficiencia escalofriante, reparando el mundo, pero no para nosotros en May. Llevé a Elara conmigo esa noche. Estaba débil, casi rota por el esfuerzo de ser su conducto. La escondí en un antiguo búnker de la Guerra Fría que había ayudado a equipar años atrás. Ella era mi única conexión con lo que había sucedido, la única que podría tener. Durante semanas estuvo delirando, hablando en un idioma que no era humano, un lenguaje de armónicos y resonancias. Lentamente se recuperó y me contó la verdad. Su especie, una raza antigua y nómada de viajeros sónicos, había sido cazada a través de las galaxias por los que ella llamaba los silenciadores. Los mismos seres que ahora habitaban los cuerpos de la humanidad. Su gente usaba la música para crear, para comunicarse, para viajar entre mundos. Los silenciadores eran lo opuesto. Entropían, consumían la conciencia, la creatividad, el sonido. Dejaban solo un silencio ordenado y perpetuo a su paso. Elara era la última de su especie. Había huido a la Tierra, un planeta ruidoso y caótico, lleno de la energía vibrante que sus enemigos detestaban. Pero la encontraron, supieron que estaba aquí, y en lugar de atacarla directamente, planearon algo mucho más insidioso. Estudiaron a la humanidad. Aprendieron que nuestra mayo era fortaleza. Nuestra capacidad de conectar a través del arte era también nuestra mayo era vulnerabilidad. Se pusieron en contacto con Elara. Le ofrecieron un trato terrible, su vida a cambio de un planeta entero. La obligaron a componer la sinfonía, una obra de una belleza innegable, basada en las propias emociones humanas, para asegurarse de que todos escucharan voluntariamente. Pero entretejida en esa belleza estaba el código de subyugación, la frecuencia que abriría las cerraduras de nuestras mentes. El último concierto no fue solo una invitación para ellos, fue la sentencia de muerte para la especie de Elara. La nota final no solo silenció a la humanidad, también transmitió su ubicación a los confines del universo, asegurando que ningún otro de su raza pudiera escapar jamás. Fue un acto de genocidio y conquista ejecutado con una sola pieza musical. ¿Por qué me salvaste?, le pregunté una noche, mientras mirábamos un mapa del mundo en una vieja pantalla, marcando las pocas zonas de resistencia que habíamos podido contactar. No te salvé, Leo, dijo, su voz siempre teñida de una tristeza infinita. Tu mente lo hizo. Estabas escuchando de la manera equivocada. Estabas analizando, no sintiendo. Buscabas la estructura debajo de la emoción. Eso creó una disonancia, una pequeña grieta en el control. Fuiste un error de cálculo en su ecuación perfecta. Me di cuenta entonces de que mi obsesión técnica, mi necesidad de entender el cómo en lugar de solo experimentar el qué, me había convertido en un sobreviviente, pero sobrevivir no era suficiente. El mundo estaba siendo transformado. Los ocupados estaban construyendo algo. Y Naomi Torres,
de un material negro y silencioso que absorbía la luz y el sonido, comenzaron a erigirse en los centros de las principales ciudades. No sabíamos cuál era su propósito, pero podíamos sentirlo. Aarons, diseñados para afinar el planeta, para erradicar las últimas vibraciones caóticas de la naturaleza y la vida independiente, para crear un silencio absoluto y permanente, estaban convirtiendo la Tierra en una tumba, y el Ara se estaba desvaneciendo. La conexión forzada con los silenciadores, el esfuerzo de canalizar la sinfonía, la había envenenado. Su cuerpo se estaba volviendo translúcido, su energía vital se agotaba, pero antes de irse, tenía un último regalo, una última pieza de música. Ellos tienen una debilidad, me dijo una tarde, mientras trabajaba en la única pieza de equipo que habíamos logrado salvar de mi estudio en un sintetizador analógico modificado. Su orden es su prisión. Todo lo que hacen es armónico, predecible. No pueden comprender la verdadera disonancia en el caos. El ruido durante días, trabajamos juntos. Ella tarareaba fragmentos de melodías imposibles, contrapuntos que rompían todas las reglas de la música. Yo los traducía en frecuencias, en ondas cuadradas, en ruido blanco y rosa. No estábamos componiendo una canción, estábamos forjando un arma, una antimelodía, un virus sónico diseñado para estrellarse contra su conciencia unificada. No para matarlos, eso era imposible, sino para crear una retroalimentación, un bucle de caos que podría, con suerte, desconectarlos de sus anfitriones humanos. Al liberarlos, el plan era suicida. Teníamos que transmitir nuestra cacofonía desde la fuente de su poder, la torre principal que estaban construyendo en lo que solía ser Nueva York, y necesitábamos una amplitud que cubriera el globo. Necesitábamos secuestrar su propia red. El Ara sabía cómo hacerlo. La sinfonía que compuso no solo era una clave de apertura, también le dio un mapa de su red de conciencia. Podía sentirla, como una telaraña vibrando a través del planeta, pero para hacerlo, tendría que conectarse directamente a ella, un acto que la destruiría por completo. No había tiempo para debate. Supe en mi corazón que este era el final. El último movimiento. Viajamos a través de un país silencioso y fantasmal. Vimos a los ocupados trabajando sin descanso, sus rostros impasibles. Eran la imagen de la perfecta armonía, y nunca había visto nada más aterrador. Llegamos a las afueras de la ciudad en ruinas, ahora dominada por la colosal Torre Negra, que parecía beberse las estrellas del cielo. Dejar a el Ara en la base de esa monstruosidad fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Era tan pequeña, tan frágil contra esa estructura de silencio absoluto. La humanidad merece una segunda oportunidad, susurró entregándome el pequeño dispositivo que contenía nuestro ruido. Merecen poder hacer su propia música, por horrible que sea. Ve, Leo Ondales, una voz de nuevo. Se dio la vuelta y caminó hacia la torre. Puso su mano sobre su superficie negra y lisa. Por un momento, nada sucedió. Luego, la torre entera pareció estremecerse. Líneas de luz plateada, como las lágrimas de el Ara, recorrieron su superficie. Ella se había convertido en la clave. Una vez más, corrí como nunca antes, hacia la antigua antena de transmisión del Empire State, el único lugar lo suficientemente alto como para darnos una oportunidad. Conecté nuestro dispositivo. En mi comunicador, escuché la voz de el Ara. No con palabras, sino con un pensamiento, una emoción pura. Era una mezcla de dolor, amor y una despedida final. Ahora, resonó en mi mente. Apreté el botón. No hubo una explosión. Hubo un sonido que no se puede describir. Era el chirrido de una estrella siendo desgarrada, el llanto de un universo recién nacido y el estruendo de todas las reglas rompiéndose a la vez. El caos, puro hecho audible, se extendió desde la antena, no a través del aire, sino a través de la red de conciencia de los silenciadores. En la ciudad de abajo, vi a los ocupados detenerse. Sus cabezas se inclinaron como si escucharan algo insoportable. Luego, uno por uno, comenzaron a convulsionar. Un grito colectivo, el primer sonido humano y emocional en meses, se elevó desde millones de garganta. La torre negra vibró violentamente, y luego, con un gemido que pareció rasgar el tejido de la realidad, se desintegró en polvo fino y silencioso. En todo el mundo, la gente se despertaba, se desplomaban en las calles, en sus oficinas, en sus hogares, agarrándose la cabeza, gritando, llorando, confundidos. La anestesia se había ido, la conexión se había roto. La humanidad, en toda su gloriosa y caótica disonancia, estaba de vuelta. Pagué un precio.
La retroalimentación sónica me dejó parcialmente sordo, un recuerdo constante del sonido que nos salvó, y el ara se había ido. Su sacrificio fue el silencio final, el que nos devolvió nuestras voces. El mundo que heredamos está roto. Hay miles de millones de personas con el trauma de haber sido pasajeros en sus propios cuerpos. Hemos perdido meses de nuestras vidas, pero estamos vivos y estamos hablando. Estamos gritando, cantando desafinadamente, discutiendo, riendo, haciendo ruido. Hemos aprendido la lección más dura de todas, aunque la armonía perfecta es la muerte, y que la belleza de nuestra existencia reside en nuestro desorden, en nuestras imperfecciones, en las notas discordantes que componen la canción de la humanidad. Mi nombre es Leon, soy un sobreviviente del silencio, y mi trabajo ahora no es solo recordar la melodía que casi nos destruye, sino asegurarme de que nunca más le temamos al ruido. El sacrificio de El Ara nos dio una segunda oportunidad, pero ¿a qué precio? Fue la aniquilación de su especie, un mal necesario para la supervivencia de la nuestra. Y ahora que los silenciadores han sido expulsados, ¿crees que realmente se han ido para siempre? ¿O simplemente están esperando otro momento de perfecta armonía para regresar? Nos encantaría leer tus teorías y tus pensamientos en los comentarios. Tu voz, tu opinión, es la prueba de que hemos vencido al silencio. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble historia. Si esta narración te ha conmovido y te ha hecho pensar, no olvides dejar tu like y, lo más importante, suscríbete a Sobrevivientes del Silencio y activa la campana de notificaciones. Hay muchas más historias que deben ser contadas, muchas más voces que deben ser escuchadas. Juntos nos aseguraremos de que el silencio nunca más vuelva a reinar.